Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos en estudio de Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Con ayuda de Dios queremos presentarle nuestra nueva lección para esta semana y estamos empezando un nuevo trimestre. Sin embargo, el tema de este trimestre sigue ser la misma, es el tema de nuestro Señor Jesucristo, de su ministerio y especialmente el plan de salvación. Antes de empezar nuestro estudio detallado, nos gustaría tener una oración en silencio. Acompáñanos, por favor. Amén. Salud. Vamos a revisar la estructura de nuestra lección. Mediador entre Dios y los hombres es el título. Tenemos un maravilloso testimonio para introducción y después viene la pregunta número 1 bajo el subtítulo Jesús intercede por nosotros. Casi todas las preguntas tienen un subtítulo también, que significa que esa lección está cargada con mucho contenido y debemos distribuir el tiempo correctamente para poder abarcar todas las profundidades de ese tema tan importante. Mediador por nuestro pacto es el otro subtítulo. El ministerio más excelente es la comparación del ministerio del Antiguo y Nuevo Testamento, viviendo para interceder. La misión intercesora de nuestro Señor Jesucristo, el abogado, es el próximo, el único mediador entre Dios y los hombres, y acceso libre al trono celestial. Es posible que nos parece que esa lección ya la conocemos por lecciones que hemos estudiado antes en la escuela sabática, pero esta lección tiene un otro punto de vista, se usan otros versículos bíblicos y esos temas son incansables, grandes y nunca podemos abarcar toda la profundidad de ellos. Por eso es importante como maestros y enseñadores del pueblo de Dios que busquemos la forma más adecuada, más necesaria y más clara para que las clases que tenemos quedan satisfechos y con la información necesaria para su crecimiento espiritual. Vamos a regresar en nuestro estudio y empecemos el análisis de nuestras preguntas. Estamos junto con nuestra querida hermana Raquel. Bienvenida, Raquel, y nos alegremos de escuchar sus comentarios. El ministerio de Jesús por el hombre terminó con su ministerio terrenal y el sacrificio de Calvario, o continuó desde su ascensión hasta hoy. ¿Qué podemos contestar a esa pregunta, Raquel? Esta pregunta es fundamental, además de que es introductoria a la temática general que nos va a presentar la lección. Implica un punto y aparte en la comprensión del plan de salvación por las iglesias cristianas en general. La postura más común y la posición al respecto del plan de salvación se lleva desde la caída en el pecado hasta el Calvario. Y a partir de ahí, pues ya se ha consumado el plan de salvación. Ese es un lineamiento general expuesto por parte de el catolicismo y el protestantismo. Sin embargo, el adventismo realiza un aporte fundamental en la comprensión del plan de salvación basado en la doctrina del santuario, ya que el plan de salvación se conforma de distintas fases o periodos. Y si la caída en el pecado implicaba la implementación del plan ya establecido por la divinidad antes de la creación del ser humano, se desdobla en la institucionalización del sistema de sacrificios, es decir, una proyección simbólica de una realidad tangible con la primera venida del Señor Jesús. Esa primera fase del plan de salvación a través de la ley ceremonial era absolutamente válida y completa para ese periodo de la historia del pueblo de Dios, y era la verdad presente
Sin embargo, llegamos a una segunda fase con el inicio del ministerio de Jesús, su asunción de la naturaleza humana, su ministerio, pasión, muerte y resurrección, incluyen una segunda fase en el plan de salvación, donde el Señor Jesús mismo es la víctima y también el que garantiza por su propia entrega y derramamiento de sangre la completa asunción y perdón de los pecados. Pero sin embargo el plan de salvación no termina o se concluye con la muerte y la resurrección de Jesús. Llegamos todavía a una tercera etapa que continúa el ministerio de Jesús, ahora no más en la tierra, en el cielo, y tiene que ver con la expiación, con el proceso de intercesión, con el proceso de restablecer la conexión, no solamente de garantizar el perdón, sino también facilitar el proceso de eliminación y abandono del pecado y la restauración a una conexión permanente y constante con la divinidad. Muchas gracias, Raquel. Es interesante también el contenido del testimonio que dice que prácticamente Jesús podía hacer desaparecer la tierra porque el pecado que se practicó y que se introdujo en la tierra fue suficientemente grave para destruir la humanidad. Sin embargo, Jesús no lo hizo. Él oró por nosotros, y no solo oró, pero también fue de acuerdo a venir como un siervo y sacrificar su vida por este mundo, por esta oveja perdida, como también dice la parábola, abandonó los 99 y vino a la oveja perdida en nuestra tierra para rescatar el hombre. Y vamos a ver que Él lo rescata, Él lo rescató y sigue rescatándolo. ¿Y cómo y en qué forma eso sucede? Vamos a ver adelante en nuestra lección. La segunda pregunta dice: mediante la muerte de Jesús, ¿qué pasó con los pecados cometidos durante el tiempo del Antiguo Testamento? Es algo que la gente podía hacer, que se hacen esa pregunta. ¿Fueron perdonados? ¿No fueron perdonados? ¿Qué pasó con la gente que vivían sin conocimiento de Jesús, o por lo menos no este conocimiento que tenían los apóstoles? Bien, nosotros tenemos que referirnos a el primer periodo que corresponde a la ley ritual. Y de hecho sabemos que el primer paso con el fin de eliminar el pecado es la muerte. Es absolutamente imprescindible entender que la paga del pecado es muerte. Existe un vínculo absoluto entre la negación de la vida por la práctica del pecado. Cuando nosotros individualmente entendemos esto, podemos llegar a un nivel superior de concientización acerca de lo que el pecado es. Adán y Eva lo entendieron en el momento en que percibieron su separación de la divinidad, su abandono del paraíso, la comprensión de la vergüenza y del proceso degenerativo que sufría el medio ambiente que le rodeaba. Por lo tanto, el pecado es el problema, y ahora el cielo provee una solución y la hace conocer a la humanidad. La confesión del pecado lleva consigo la remisión de la transgresión, pero en ese proceso se necesita una intervención, y de hecho Hebreos 9 y 12 nos lo explican. Por lo tanto, el ser humano en el pecado no tiene posibilidad de salvación bajo ninguna circunstancia. Ahora, la intervención divina en la persona de Cristo, que ofrece la posibilidad de retomar la relación con Dios y abandonar el mal y el pecado, es lo que
vino a ofrecernos el Señor. En el Antiguo Testamento, en forma figurativa, lo podían percibir a través del proceso ritual. En el Nuevo Testamento no es necesario una proyección simbólica para comprender la remisión de los pecados, sino en la persona de Cristo se concentra no solamente el acceso al perdón, el acceso a la remisión, pero también la posibilidad de asumir una condición superior por medio de la intercesión de Cristo como mediador, porque es al mismo tiempo la ofrenda y también el interventor. Muchas gracias, Raquel, muy interesante. La segunda pregunta habla de los pecados del Antiguo Testamento. Nuestra fe debe acerarse en la gloriosa verdad de Dios. Escuche y responde las oraciones de todo y quedaros sincero. Es interesante que ese tema es muy profundo. También las personas que por alguna razón no podían conocer a Cristo, pero sin embargo tenían un conocimiento de la ley de Dios, cumplan la verdad que ellos conocían, también tienen este privilegio de ser partes de la gran multitud de ellos que se salven. ¿Por qué? Porque Jesús va a pasar por alto los pecados de ellos que lo desconocen, pero si ellos cumplen con el conocimiento que ellos tenían y con su conciencia, como dice también el otro versículo. Nuestro crucificado Señor implora por nosotros en presencia del Padre ante el trono de la gracia. Entonces es que Jesús nos representa, Jesús nos defiende, que Jesús está trabajando para esta aniquilación, la destrucción del pecado. Seguimos más adelante con la pregunta número 3. Comparando el ministerio realizado por el sumo sacerdote levita en el santuario con el de Jesús, ¿qué está haciendo el gran sumo sacerdote de la humanidad en el cielo? Vamos a hablar de dos ministerios, ¿sí? Un ministerio antiguo, un ministerio nuevo, más excelente, como dice aquí también el subtítulo. ¿Cómo podemos comparar esos ministerios y por qué el ministerio nuevo, el pacto nuevo, es más excelente que el otro? La necesidad de una transición o de un elemento intermediario para reconectar al ser humano con la divinidad era una necesidad imperativa con el fin de obtener la salvación. Ahora, en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, el Señor lo establece a través del sacerdocio levítico. Obviamente era una imagen, no era la realidad consumada y era imperfecto en el sentido de que era un ser humano que en forma simbólica llevaba sobre sí el pecado del altar del sacrificio hasta el interior del santuario y una vez al año hasta el lugar santísimo. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento encontramos la prefiguración del proceso. En el Nuevo Testamento nos encontramos con la realidad fáctica, es decir, el Señor Jesús es la ofrenda, pero Él mismo es también el sacerdote, no ahora de acuerdo a la orden levítica, sino tal como Hebreos nos explica, de acuerdo a la orden de Melquisedec, que no depende de ascendencia, de linaje, sino de autoridad propia. Es decir, el Señor Jesús provee las cualificaciones como creador y como redentor para ser el único capacitado de establecer el elemento de conexión, de mediación, para alcanzar el máximo nivel de desarrollo espiritual que el cielo tiene dispuesto para la humanidad, con el fin de que llegue el momento de la transformación. Así que pasamos del elemento del perdón
con la expiación, a la mediación y a la transformación. Son distintas fases significativas en el plan de salvación. Y tenemos el privilegio de poder apelar a Jesús como nuestro Salvador personal, porque Él asume la culpa, Él nos representa en el sentido de que conoce nuestra necesidad y además de eso provee los medios en el conjunto de la operativa celestial a través del Espíritu Santo que conmueve nuestras almas, en su nivel de representatividad y mediación ante el Padre que nos acepta en su Hijo, y de esa manera el círculo maravilloso del plan de salvación, que tiene el objetivo de la justificación, la santificación y la glorificación final, se centraliza en Cristo mismo con la colaboración del ser humano. Muchas gracias, Raquel. Esa pregunta también es muy importante y muy profunda. Prácticamente aquí dice el testimonio, vamos a mencionar solo una línea del primer testimonio, dice: no debe realizarse más una expiación simbólica, diaria y anual. Es que el pacto antiguo y la misión antigua, el ministerio antiguo fue un ministerio simbólico. Todo estaba en símbolos. Las ofrendas que se presentaban no fueron prácticamente las ofrendas necesarias, las ofrendas que de verdad perdonaban el pecado. Todo simbolizaba una otra ofrenda que debía que venir. Y ahora cuando vino es pues el ministerio más excelente, porque es un ministerio por gracia. La salvación por gracia, la salvación no por las obras, pero por la fe. Con ayuda de Dios tenemos un privilegio enorme bueno, es un excelente plan de salvación. Vamos a la pregunta número 4. ¿Es la salvación comparada por Jesús limitada, como fueron los efectos del ministerio levita? ¿Qué podemos decir otra vez? Continuamos prácticamente con esa comparación de la sistema levítica, de la sistema de Jesús, que es prácticamente el sistema de Melquisedec, que es un sacerdote sin principio, sin fin. ¿Qué podemos decir de eso y cómo intercede entonces Jesús adelante del Padre en conexión con el sistema levítica y sacerdotal y los rituales en el templo? El proceso de la expiación del pecado es el mismo. Sin embargo, tenemos una relocación, un cambio de ubicación. Tenemos un cambio de elementos operativos en la implicación del sistema y el plan de salvación, y también la modalidad de intervención. Es decir, los sacerdotes, de acuerdo al linaje de Aarón, eran seres humanos comunes, eran limitados en su propia posibilidad, ya que ellos no poseían la capacidad inherente de realizar intercesión. Es decir, ellos simplemente eran un elemento de transmisión en la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y una vez al año en la introducción en el lugar santísimo directamente ante el propiciatorio, la cubierta del arca del pacto. Por lo tanto, aquí nos damos cuenta que había una limitación física, había una limitación espiritual significativa, había una limitación en el tiempo, porque estaba claramente especificado los niveles de ofrenda, el diario, mañana y tarde, y el anual. Realizado, obviamente, por seres humanos que simplemente realizaban una labor de transición ante Dios. Ahora, sin embargo, aunque el proceso es el mismo, es absolutamente perfecto, por el hecho de que el sacrificio es único, no es repetitivo,
no es necesario volver una y otra vez a retomar esa misma situación. El sacrificio de Cristo, por ser perfecto, es único y es multidiverso, es decir, es aplicable en todas circunstancias, siempre que haya una reivindicación, una apelación y una aceptación de ese sacrificio a nivel personalizado. Así que es único, pero es ilimitado, además de que es perfecto. Ahora, en el proceso de representación o de intercesión, también llegamos a la perfección por el hecho de que Cristo mismo, al tener una vida en esta tierra inmaculada y sin pecado, provee el acceso a una esfera superior de existencia y puede representar, comprender y colaborar activamente en las necesidades humanas individualmente, desde una perspectiva de perfección hacia la imperfección en la que nos encontramos, con el fin de poder elevar al ser humano a un nivel de excelencia espiritual. Por lo tanto, esta intercesión es perfecta, es ilimitada y es accesible todo el tiempo. El compromiso de Jesús con la humanidad en el perdón y en la intercesión nos permite tener la certeza de que la justificación y la santificación adicionadas a través de Cristo y en Él accede a la posibilidad de la glorificación en Cristo. Muchas gracias, Raquel. Es interesante esa pregunta, la limitación. ¿Qué es la limitación del nuevo pacto? Bueno, la única limitación estamos haciendo nosotros. Si nosotros aceptamos por fe la presencia de Jesús, la salvación, el perdón de nuestros pecados, no hay limitaciones de perdón. Sin embargo, si nosotros no aceptamos, entonces inmediatamente ponemos límites. También es importante que el plan de salvación depende de nuestro arrepentimiento. Si nos arrepentimos, si dejamos el Espíritu Santo que haga una obra en nuestros corazones, en nuestra vida, entonces también es el eco, la respuesta que nosotros damos a este increíble plan de salvación, esta gracia. La gracia que trabaja y funciona afuera de nosotros debe reflejar una obra dentro de nosotros. Y si ese reflejo no funciona, si nosotros no permitimos que el Espíritu Santo hace una obra dentro de nosotros, obviamente es porque ha fallado nuestra fe, ha fallado en nuestra comprensión del plan de salvación, ha fallado algo en nuestra conexión con Jesús. Probablemente esa conexión nunca ha existido, porque si existe, pues automáticamente con una reacción química o física, entonces empieza un trabajo enorme dentro de nosotros, de agradecimiento, de amor, motivado por esas fuerzas nobles. Entonces se produce el cambio de nuestra vida. Y si eso no funciona, pues ahí nosotros ponemos las limitaciones, los límites. Pero seguimos más adelante con la pregunta número 5. Entonces no es que Jesús solo intercede por nosotros, pero Él es un defensor, Él es un abogado. Aquí la pregunta dice, ¿qué está haciendo Jesús hoy por sus hijos? Porque sabemos que Jesús, bueno, Él murió en la cruz, Él pagó el pago del pecado para todo el mundo, pero ¿qué sucede entonces ahora cuando estamos en siglo 2000? ¿Y qué podemos decir nosotros? ¿Cómo está relacionada hoy ese tremendo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? El Señor Jesús no solamente ofrece el perdón, sino también ofrece la restauración. Y esto es algo maravilloso en el plan de salvación, precisamente porque nuestra naturaleza caída
tiene la inclinación, la predisposición y está debilitada por la práctica del pecado, el Señor Jesús extiende su mano. Extiende su mano haciéndonos comprender nuestra necesidad y la posibilidad de cambio, la posibilidad de obtener salvación a través de la esperanza y la fe. El amor que irradia de la invitación de Jesús a representarnos, a asumir nuestra culpa como suya, por el hecho de que rindamos nuestra voluntad, reconozcamos nuestra necesidad y solicitemos su representación en nuestro favor. Es una invitación suplicante que el Señor Jesús hace por el hecho de su sacrificio y por la presente intercesión que está realizando hoy. Por eso es tan importante que comprendamos que con el sacrificio de Jesús no terminó su interés, su entrega y su disposición a ayudarnos, sino que Él intenta no solamente ofrecernos el perdón y la expiación por el pecado, sino la restauración. Y esa restauración se da cuando el ser humano caído en el pecado levanta su vista, puede dirigirla a Jesús y saber que Él va a interceder en su favor. Así que aquí encontramos una perfecta combinación entre la rendición de la voluntad humana y el amor incondicional, perdonador y salvífico del Señor Jesús, hasta lo sumo. Muchas gracias, Raquel. Es interesante aquí que prácticamente Jesús no solo hizo una vez para todos una expiación del pecado, pero aquí se habla de una defensa constante. Y como dice también San Juan, dice que en cualquier momento, si nosotros estamos y una situación en que hemos transgredido la ley de Dios, pues tenemos un abogado, que significa que hoy día también podemos confesar nuestros pecados y recibir inmediatamente un perdón si de verdad estamos o sentimos el dolor de este pecado y queremos restaurar, entrar en una restauración, un cambio. El testimonio dice aquí cuál cuidadoso es el Señor Jesús al no dar ocasión al alma para que desaparece. Es interesante que Jesús siempre va a ayudarnos, no solo cuando estaba en la cruz, no solo cuando estaba viviendo aquí en la tierra, predicando y demostrando con su vida que se puede vencer el pecado, pero hoy día, en ese tiempo moderno, cuando hay computadoras, coches, aviones y todo eso, que no lo han tenido antes, pues Jesús sigue ser nuestro representante y sigue ser nuestro abogado, y los pecados que se cometen hoy igualmente están perdonados, están cubiertos por su justicia. Por eso podemos ir a Él y pedir el perdón, porque su sacrificio es tan grande, tan costoso, que cubre todos los pecados del mundo. Seguimos más adelante con la pregunta número 6. Al menos cuántas partes son implicadas cuando se lleva a cabo la mediación. ¿Qué podemos contestar en esa pregunta, Raquel? No existe para el ser humano ningún otro ser que puede facilitar la salvación a la humanidad, y es el Señor Jesús. No es las obras, no es la ideología, no son las propias reflexiones, es la persona de Jesús, como Dios y como hombre, en la absoluta perfección de su sacrificio y en la absoluta perfección de su intercesión. Se ha convertido por méritos propios en el único mediador, en el único intermediario que puede llevar al ser humano caído de nuevo a la conexión
con la elevación de la divinidad. Sin embargo, es fundamental una colaboración conjunta. Mientras que el Señor asume la iniciativa, da el primer paso, ofrece la invitación y apela por medio del Espíritu Santo a la conciencia de la humanidad, es el ser humano el que debe proceder a decir sí a esta oferta, a reconocer su propia necesidad, que obviamente esta labor la hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, pero debemos tener la disponibilidad a acceder a esta influencia y rendir nuestro ser y permanecer en perfecta unidad por precepto y por ejemplo a la verdad que el Señor nos ha permitido conocer, de manera que se produzca un reconocimiento del pecado, una confesión, un abandono del mismo, una restauración y un nuevo nacimiento que implica una completa regeneración y restauración de la imagen inicial de Dios en la humanidad, ahora con el objetivo de pasar de la justificación a la santificación y alcanzar en Cristo la glorificación. Muchas gracias, Raquel. Es interesante otra vez esa pregunta. Y como dice aquí los testimonios, como quien conoce el tema, Juan atribuye todo poder a Cristo y habla de su grandeza y majestad. ¿Dónde está la grandeza y la majestad de Jesús? Es que en el plan de salvación están involucrados muchos personajes. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos los ángeles, tenemos los querubines, tenemos muchos atributos que interviene en el plan de salvación. Sin embargo, podemos reconocer que sin Cristo no funcionaría nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en Jesús es el único personaje, es el único sacrificio que puede pagar por su sacrificio los pecados. Todo además es un sacrificio insuficiente. Hasta conocemos el versículo que dice que también si nosotros nos sacrifiquemos nosotros mismos, pero no tenemos amor, pues para nada nos sirve. ¿Por qué? Porque el único sacrificio que de verdad tiene valor es este de Cristo. El único mediador que puede llegar hasta el Padre es Jesucristo. Nadie más puede restituirlo. Y ahí es donde está la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver la pregunta número 7. ¿Cuál es el efecto del pecado en la relación del hombre con Dios? ¿Qué podemos decir? Porque el pecado, bueno, está perdonado, Jesús lo cubre, pero el pecado está hecho, es una transgresión que requiere la muerte, es algo grave, es algo serio. ¿Y qué podemos decir? ¿Cómo lo explica el profeta Isaías? El ser humano pendula entre los dos grandes poderes, entre los cuales debe definirse el ser humano. En el momento en que nosotros cometemos un pecado, que significa una transgresión a los principios del cielo, sintetizados en los 10 mandamientos, estamos en el campo del enemigo y por lo tanto nos hemos separado voluntariamente de Dios, de su influencia y del bien. Por lo tanto, el pecado nos enajena de el bien. Ese regreso a Dios implica una ayuda externa que el ser humano necesita para liberarse de esa captividad en el pecado. Y el sacrificio de Cristo garantiza la liberación. Es decir, el rescate ya se ha ofrecido, es accesible. Por lo tanto, el ser humano tiene que apelar, reivindicar el sacrificio de Cristo para liberarse del mal y poder transferirse al bien.
y no permanecer en estado de separación, de división, de enemistad con el bien. En ese proceso de transición, la intervención de Cristo es absolutamente imprescindible para alcanzar el objetivo de la salvación en sentido completo y absoluto. Es decir, si el Señor facilita y nos garantiza el perdón, nos transfiere por su sacrificio y su vida en esta tierra una segunda oportunidad de restauración, es imprescindible permanecer en la conexión, la vinculación constante con Dios por medio de la fe, que obra por el amor y se desdobla en la obediencia implícita, voluntaria, placentera, ya que es el resultado de una comprensión clara de lo que está bien y un aborrecimiento hacia el mal impuesto por el Espíritu Santo, por la obra de la salvación en cada uno de nosotros. Y en ese proceso es el que especialmente se está señalando en esta lección, que es el de entrega, el de vinculación a través de la intercesión de Jesús, de la cual somos dependientes y la cual debemos sistemáticamente alimentar y nutrir por nuestra diaria relación con Dios, con el fin de crecer, desarrollarnos y alcanzar por Cristo y en Cristo la salvación final. Muchas gracias, Raquel. Es interesante que aquí el subtítulo dice acceso libre al trono celestial. Y de verdad es que no solo Isaías, pero también en el Apocalipsis estamos enfrentando esta misma promesa que dice Jesús, que si permanecemos fieles hasta el fin nos sentaremos al trono. Y eso es increíble. Así que Jesús no solo tiene un acceso al Padre y no solo tiene un acceso a la salvación, no solo pasó y venció la muerte y ofrece a cada uno de nosotros esta misma victoria, pero Él también tiene acceso al trono y eso es increíble. Y ahí donde Él está sentado, pueden sentar los 144,000 también con Él y inseparablemente de Él, continuará su existencia en la eternidad. Es increíblemente grande esta promesa y queridos hermanos y hermanas, esta promesa es para ustedes, para mí, para todos nosotros. Así que con mucho ánimo, siguen adelante, así como este puente en el fondo conecta una orilla con la otra encima del río, así también Jesús está conectándonos con el trono celestial, con el reino celestial y sobrepasa la muerte. Que Dios le bendiga y le guarde. Con ayuda de Dios nos vemos durante la próxima semana. Amén.